Aquí yo estoy mostrando aquí. Per- Listo, perfecto. Ya, la semana pasada vimos cómo inició esta guerra, ¿verdad? Ya vimos las causas. La principal causa, ¿cuál fue? Pues la lucha entre las potencias mundiales, ¿no? La lucha entre las potencias mundiales por ganar más territorio, por ganar más, más recursos, por ganar más influencia económica, por ganar más prestigio político, ¿de acuerdo? Recordemos que antes de este periodo nos encontrábamos en el periodo de los imperios coloniales, ¿no? Y tú ya sabes que el imperio colonial más importante del momento, del fines del siglo XIX y los inicios del XX, es el imperio británico, ¿no? Junto con el imperio francés y también el imperio ruso. Bueno, el imperio ruso tiene un poder pero más limitado. Otros imperios surgen en otras partes del mundo como Estados Unidos y Japón, que se emergen como potencias. Pero hay potencias que no van a tener una cantidad que ellos no van a tener cierta injerencia en la política mundial, que no van a tener mucho influencia ni poder, ¿no? Potencias que van a estar en un segundo orden, como Alemania, como Italia. Esos países van a buscar una guerra para cambiar para cambiar el tablero, como se dice, para cambiar la situación, para repartir de nuevo las colonias y el poder económico. Y en ese momento, la solución más práctica y mejor en ese momento era la guerra. Por eso les contaba que es extraño que para ahora, para nuestro tiempo, pero en ese momento, la sociedad alemana vivió con gran felicidad, con gran optimismo y con alegría el inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando se anuncia la Primera Guerra Mundial en Alemania, la gente y la población civil se alegra y festeja. Es como cuando fiestas patrias o sea, la gente sale con sus banderas y festeja. No se imaginaban que estarían entrando a la guerra más sanguinaria y más traumática mm, de la historia hasta ese momento. Y lo que es cierto y lo que es, sí, claro, y lo que es real es que las guerras modernas surgen en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra moderna como la conocemos. Todos los traumas, los shocks, la tecnología, todo lo que conocemos como guerra moderna surge en la Primera Guerra Mundial. Es decir, es un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes de la Primera Guerra Mundial, las guerras mundiales las guerras y los conflictos habían estado al margen de la revolución industrial. Es decir, que la Primera Guerra Mundial se va a dar en el tiempo donde ya la revolución industrial ha progresado de una manera increíble, por eso que ya se considera como una guerra moderna. Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Cómo surge la Primera Guerra Mundial por el resentimiento de Alemania y querer buscar ser una potencia mundial, ¿cierto? Y junto con otras potencias como Austria, Hungría y como Italia. Estos países van a esperar que se dé una justificación, ellos están esperando que se dé un conflicto para empezar una guerra. Y se da con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, ¿no? En Sarajevo. Aquí vemos en imagen el traje que usó el archiduque en el momento que fue asesinado. Fue el último traje que usó en vida el archiduque. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Que Austria-Hungría le quedase la guerra a Serbia, porque el que asesinó a el archiduque fue un terrorista serbio, Camilo Príncipe, y Serbia estaba protegida por Rusia. Y Rusia tenía una alianza con quién? Con Francia e Inglaterra. Y Austria-Hungría, como lo declaró la guerra a Serbia, Rusia movilizó sus tropas para defender Serbia. Y Alemania era el que estaba más interesado en meterse en esa guerra. Y como Austria era un aliado de Alemania, Alemania lo primero que dijo fue, Rusia, no te metas. Francia, tú tampoco te metas. Y Francia y Rusia le hicieron caso a Alemania y se fueron a defender a Serbia. Es ahí donde Alemania le declara la guerra a los dos, a Rusia y a Francia. Luego Alemania le pide permiso a Bélgica para pasar por su territorio. Bélgica le dice, no, no vas a pasar por aquí. Y Alemania le dice, no, que no voy a pasar. Y igual pasa a Alemania, no le importa nada. Y
Inglaterra, como ve que invaden a su aliado y como desconoce este pacto con Bélgica, Inglaterra entra a la guerra y se inicia la Primera Guerra Mundial, el terror. Luego, ¿qué pasa? Alemania hunde un buque submarino, ¿no? Lusitania. Y con este incidente entra Estados Unidos a la guerra. Y ahí nos quedamos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar luego? En el año 1816 se va a intensificar lo que se conoce como la guerra total. ¿Qué cosa es la guerra total? Es algo que nunca antes se había dado. Antes en las guerras europeas, un grupo se tenía muy separado lo que es la política de la guerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, los países en Europa veían la guerra como una campaña económica, como una campaña más. ¿Por qué? Porque mandaban a su ejército, mandaban a las provisiones, mandaban un general, le daban dinero y ya. Y iban al otro país, se enfrentaban y volvían y ganaban o perdían. Eso era la guerra antes. Eso era la guerra desde la época de Napoleón, desde la época de los romanos. Siempre ha sido así. Pero ¿qué va a pasar acá? Inicia lo que se conoce como la guerra total. ¿Esto qué significa? Que todo el país involucrado en la guerra, toda su economía, toda su política, toda su producción capitalista, toda su producción industrial va a ir de lleno a la guerra. Toda la producción industrial se va a detener y va a funcionar solamente para la guerra. Toda la población civil va a participar en la guerra. Van a ir cantidades de millones de, soldados a la guerra, ¿no? Van a ir pues una cantidad inmensa y general y grande de la población civil, ¿no? Eh, y también pues se va a usar todo tipo de innovación tecnológica. Se va a solicitar la innovación tecnológica para que se implementen nuevas técnicas y tecnologías de guerra, ¿no? Recordemos que para ese entonces ya se tiene muy extendido el uso del avión, del tanque de guerra, de los cañones, de los misiles. Es decir, todo el país está al servicio de la guerra. No es como antes, que cuando se empezó una guerra, como te decía, el rey mandaba a un general, a una comitiva, a unos soldados, le daba plata y ya anda la guerra. Acá ya va a ser todo distinto. Toda tu producción de tus fábricas, toda tu sociedad civil, todo lo que tú tienes lo vas a usar para la guerra. Esto se llama guerra total. Y lo va a implementar Alemania y los países involucrados en esta guerra. Se van a dar combates muy importantes, ¿no? Como el combate de Jutlandia y la batalla de Isonzo. Esto va a ser en Alemania y en Italia. Recordemos que seguimos en lo que se conoce como la guerra de las trincheras. Pero ¿qué pasa? Entre Alemania e Inglaterra existe un mar llamado el Mar del Norte. Históricamente, Inglaterra había sido pues el dueño del Mar del Norte por su poderío naval, pero nos encontramos en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes ya han implementado lo que se conoce como aviones de guerra. Es ahí donde eh, toma protagonismo Inglaterra. Inglaterra dice, Alemania tiene mucho poder, mucha tecnología, pero nosotros tenemos desde hace siglos, somos los mejores en el mar. Así que decidieron pues atacar por mar a Alemania, ¿de acuerdo? Entonces en el Mar del Norte se dieron muchas batallas muy importantes entre Alemania y Inglaterra. Ahora, nos encontramos en una guerra mundial, en una guerra total, ¿cierto? Ahora, para que todo el país esté al servicio de la guerra, necesitamos ¿qué cosa? Recursos. Es ahí cuando los países involucrados en la guerra van a buscar desesperadamente incrementar sus recursos para aumentar su producción armamentística. Lo que más van a necesitar ellos es ¿qué cosa? Producir armas, ¿cierto? Entonces Alemania va a buscar focos y va a buscar países para extraer recursos para gestionar su guerra. Así que Alemania invade zonas de lo que se conoce como el Frente Oriental. Ocupa zonas rumanas donde se cuenta petróleo y también se va
a zonas del Medio Oriente, ¿cierto? ¿Por qué se va a Rumania? Porque Austria-Hungría controla esa parte, ese país, y Alemania es el aliado de Austria-Hungría. Entonces, Alemania va y absorbe y recoge esos recursos. Pero Alemania desde por sí ya se complica bastante porque tiene una guerra en varios frentes, en el frente occidental, en el frente oriental. Ese va a ser su problema más grande que va a tener Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. También lo vamos a ver. Alemania tiene al lado derecho a Inglaterra y a Francia, y por el lado izquierdo va a tener a Rusia. Es decir, va a estar rodeado de sus enemigos. Entonces, Alemania, como hemos dicho, va a buscar incrementar sus recursos. Y es ahí donde los países que van a participar en la guerra van a solicitar materia prima como nunca antes. Y es ahí donde los países productores de materia prima van a surgir como principales aliados. Hablamos de una guerra mundial. Y entonces lo que quiero mencionar aquí es qué pasaba en el Perú en ese momento. En el Perú, al inicio de la guerra estaba el presidente Benavides, ¿no? Oscar R. Benavides. Luego asume el poder un año después el presidente Pardo, José Pardo. Y el Perú se va a convertir en una aliado importante de Estados Unidos y de los países de, la, de la Triple Entente. ¿Por qué? Porque Perú, desde su nacimiento como república, es un país que va a exportar materia prima y eso va a ser muy solicitado para los países que van a participar en la guerra. ¿Qué vende Perú en ese momento? El Perú vende algodón, vende acero, ¿no? Y hay una serie de bonanzas económicas en ese momento. La participación del Perú también va a estar marcada por lo diplomático, pero lo vamos a ver eso al final. Bueno, ¿qué pasa después? Continúa lo que se conoce como la guerra de los movimientos o la guerra de las trincheras, pero ahora se ve el desgaste real de Alemania en el frente de guerra. Se va a ver el desgaste brutal, el desgaste psicológico, el desgaste económico de Alemania en la guerra, porque Alemania va a continuar resistiendo en su territorio, pero los aliados cada vez más, los de la Triple Entente, cada vez más van a buscar el hundimiento económico de Alemania. Como nos encontramos en una guerra total, la economía sirve de mucho. Si hundes económicamente ese país, prácticamente ese país va a perder la guerra. Y eso es lo que estaba ocurriendo en estos años, del año 17 al año 18. El año 1917 fue un año crucial. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, en Rusia pasa algo muy importante. Ocurre la Revolución Rusa, que la vamos a ver luego en la historia. Entonces el país se desestabiliza y se retira de la guerra, Rusia, porque hay una fuerte revolución en su país. Luego, ¿qué pasa? Estados Unidos entra a la guerra, ¿no? ¿Qué pasa después? El Imperio Otomano, que era parte de las potencias centrales, se rinde porque prácticamente todo su territorio está invadido y el Imperio Otomano no tiene recursos para llevar a cabo esta guerra como Alemania y como Inglaterra y se rinde. Y el Imperio Otomano desaparece. Un imperio que aproximadamente duró 1000 años, ¿no? El Imperio Otomano fue un imperio que se vanagloriaba de durar 1000 años, ¿no? Ese imperio otomano estaba presente desde la Edad Media, desde la época del Imperio Bizantino, desde la época, o sea, ese imperio otomano continuó existiendo como tal durante casi 1000 años. Para que te hagas una idea, el imperio otomano aquí desaparece y se convierte en Turquía, en lo que es Turquía, ¿no? Pero ese imperio otomano duró 1000 años, es decir, mientras en el Perú todavía existía el imperio incaico, existía el imperio otomano. Y cuando acá en el Perú estábamos ya con la República, con el presidente Pardo, con el presidente Benavides, todavía existía el Imperio Otomano en Turquía. Es decir, que es antiguísimo, no cambió prácticamente nada en su política, ¿no? Se mantuvo tal cual. Es como si yo te estoy hablando, ¿no? Que es como que el Tahuantinsuyo continuara por 1000 años más, ¿no? Y que hasta ahora sigan no sé, no sé si te dije a ti, ¿no? Como estuviéramos bajo el gobierno de Huayna Cápac II, ¿no? Algo así.
el Imperio Otomano fue eso. Por 1000 años se mantuvo como tal el Imperio Otomano. Pero aquí, en el año 14, se desapareció, se desmoronó y formó parte y se convirtió en lo que es Turquía. Luego hubo un armisticio entre las potencias centrales. Pero hay algo acá muy importante también. Alemania, al verse sometida por las potencias que estaban en contra de ellas, por las potencias de la Triple Entente, en este año va a ocurrir un evento que no lo he puesto aquí, pero es muy importante, que se va a llamar el telegrama Zimmermann. Es algo muy curioso. Alemania se da cuenta que ya está, prácticamente ya ha perdido la guerra, porque todos sus enemigos están en su territorio y no pueden gestionar, no pueden pagar, no pueden sostener la resistencia en las trincheras. Ya se ven abrumadas por sus enemigos en lo económico, en lo político, en lo militar. ¿Qué hace Alemania como desesperación? En el año 17, el embajador Zimmermann, no, claro, el embajador de Asuntos Exteriores alemán Zimmermann le envía un telegrama al embajador de Alemania en México. En México, ojo, eh, el embajador se llamaba von Ecklardt. Es decir, Zimmermann, el secretario de Asuntos Exteriores, le envía un telegrama al embajador de Alemania en México. En esta época, un telegrama es como un correo, es como un email, es como un mensaje oficial, es como una carta, ¿no? Le envía. ¿Y qué le ofrece? ¿Qué le dice al embajador? Le dice, señor embajador de Alemania en México, le habla el señor Zimmermann, el secretario de Asuntos Exteriores. Le doy una orden. Vaya usted y converse con el gobierno mexicano. Propónganle que de parte del gobierno de Alemania se unan como potencia central y se unan a la Triple Alianza. Alemania quería que México se uniera a la Triple Alianza. Y tú dirás, pero México no era una potencia en esta época. ¿Por qué le interesaba tanto a Alemania que México se uniera a su bando? Porque hay una razón muy importante. Porque Alemania le ofreció un trato. Como Estados Unidos estaba interviniendo en la guerra, Alemania quería invadir Estados Unidos, pero por México. Y Alemania le proponía a los mexicanos, al gobierno de México, que si Alemania invadía Estados Unidos, México iba a recuperar todas las tierras, todos los estados que perdió con Estados Unidos. Porque tú sabrás que Estados Unidos, en una guerra que hubo en el año 1930, Estados Unidos le quitó mucho territorio a México. Estados como California, como Oregon, como Texas, le pertenecían a México. En una guerra, Estados Unidos le quita ese territorio y lo convierte en sus estados. Por eso tú sabrás que en Estados Unidos hay muchas regiones del sur que tienen nombres eh, hispanos, ¿no? Por ejemplo, Los Ángeles, Las Vegas, San Diego, San Francisco. Claro, San Francisco, San José, Santa Ana, Texas. Viene del pueblo de las Tejas, de las casitas, ¿no? De los techos. Arizona proviene de la palabra hispana, ¿no? Árida zona, Arizona. Oregon proviene de la palabra orégano, porque ahí había mucho árboles de orégano. Entonces, esa gran parte del territorio de México fue perdido a manos de Estados Unidos. Entonces, Zimmermann le propuso a México que se uniesen a los alemanes. Pero, ¿qué pasa? Este telegrama, antes de llegar al embajador, es interceptado por los ingleses, por el sistema de inteligencia, y no se lleva a cabo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el telegrama llegaba a los mexicanos y hubieran debatido? En México se encontraba en una dictadura, tal vez hubiese aceptado ese pacto y se hubiese unido a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos. De repente Estados Unidos, como ganó la guerra, hubiese ganado mucho más territorio. Su territorio hubiera llegado hasta México DF. De repente México DF sería parte de Estados Unidos, quién sabe. Pero son cosas que marcaron esta guerra. Al final, llegamos al final, ya nos queda muy poco tiempo. A ver,
Alemania pierde, ¿de acuerdo? Y Alemania se da cuenta de que no puede negociar ni puede, no puede competir con sus potencias, ¿sí? Porque la economía inglesa, francesa, estadounidense es mucho mayor a la de Alemania y sus aliados. Los celos que se consigue Alemania son pésimos, ¿no? Austria no tiene nada aquí que ver con Inglaterra, con Francia. El imperio otomano se desmoronó. Y su único lo importante era Italia, pero Italia al año siguiente se cambió de bando. Los traicionó en la guerra, los italianos. Se pasaron al bando de Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, en el año 18, con el armisticio de Compagine, se termina oficialmente la primera Guerra Mundial, en el cual el Kaiser Guillermo, pues, acepta que ya no pueden continuar con la guerra y se termina con la guerra de las trincheras. Esta técnica de la guerra de las trincheras había tenido muchos, se había llevado consigo muchas vidas, porque este acto de las trincheras, esta técnica de las trincheras era nocivo para la salud de los soldados. Morían en condiciones terribles. Fue un shock tremendo esta guerra de las trincheras, ¿no? No tenían que comer, no tenían alimentación, no tenían nada. Y la economía no les podía sustentar más este sistema. Pero la guerra llega a su fin ya con el Tratado de Versalles en el año 1919, un año después. Es decir, la guerra termina en noviembre del 18 y el tratado que le pone fin oficial es con el Tratado de Versalles en el año 19. El año pasado se cumplieron 100 años del Tratado de Versalles. Es decir, el Tratado de Versalles le pone fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? En Versalles, que es una ciudad que se encuentra a las afueras de París, en ese palacio, en el Palacio de Versalles, se juntan los ganadores de la guerra con los aliados de los ganadores de la guerra y hacen una asamblea. ¿Para qué? Para prácticamente hacerle juicio a los alemanes. Los países vencedores, es decir, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, van a juzgar a Alemania y le van a culpar como la, la, la principal responsable de que se haya originado la Primera Guerra Mundial. Y técnicamente sí es la responsable porque Alemania le declaró la guerra a los tres. Nadie le obligó a Alemania a declarar la guerra porque era un problema entre Austria y Serbia. Pero Alemania quiso aprovechar eso y se metió en la guerra y le declaró la guerra a Francia como bueno, le declaró la guerra a Rusia, a Francia y luego a Inglaterra, ¿no? Entonces ahora por, por valiente, ¿no? Ahora tú hazte cargo de todo lo que has hecho, ¿no? Por así decirlo, ese fue el discurso de los países vencedores, ¿no? Y Alemania en ningún momento estuvo pues en acuerdo con eso. Alemania dijo, nosotros no somos los únicos responsables de la guerra, pero como al final de la guerra los juicios lo hacen los que ganan, siempre pues el que perdió la guerra lo tiene todo a que perder. ¿Por qué? Porque ¿qué más le queda? Si ya perdió. Si Alemania se negaba a firmar ese pacto que lo reconoce como el principal responsable de la guerra, ¿qué hubiera pasado? La invasión hubiera sido peor, ¿no? Le hubieran llegado más años de invasión, de bloqueo económico, o sea, lo hubieran ido peor. O sea que lo mejor que le quedaba en ese momento para Alemania era firmar ese tratado. Ahora, ¿qué estipulaba el Tratado de Versalles? Estipulaba número uno, Alemania es el principal responsable de la guerra. Número dos, Alemania es el responsable de pagar por todos los gastos de guerra a los países que ganaron. Es decir, yo soy Francia, yo soy Estados Unidos, yo soy Inglaterra. Yo me he metido en una guerra, yo he gastado, he perdido gente por tu culpa. Así que ahora tú págame todo lo que yo he gastado. ¿No? Eso fue lo que le propusieron los países de la triple entente. Alemania dijo, ¿cómo es posible? Eso no puede ser, es imposible. Y no solamente eso, otra cosa que estipulaba el Tratado de Versalles era de que Alemania se tenía que desmilitarizar desde el año 70, no, desde el año 41, del año 1841,
con la unificación de Alemania por Otto von Bismarck, desde ese momento Alemania empieza a tener una carrera armamentística. Alemania entra en la revolución industrial, como tú ya lo sabes, y Alemania empieza a armarse como loco, empieza a armarse, 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 hasta la Primera Guerra Mundial. En este tratado, los países de la Triple Entente le dicen a Alemania, ya, párale, ¿no? Ya deja de gastar en tu ejército, desármate. Alemania se queda sin ejército, sin producción armamentística. Eso prácticamente les obligan los estados vencedores a Alemania para que se desarme. ¿Alemania qué hace? Alemania en la conferencia de Versalles, en esa asamblea que estaban todos los países involucrados, Alemania dice, ¿cómo es posible? Yo no voy a firmar esto, pero jamás, porque ustedes, antes de la guerra, en el armisticio de Compagnie, dijeron que se termine de una vez por todas la guerra y aceptó los términos de los ingleses que le propusieron para ese armisticio. Pero acá en el Congreso, ya habiendo terminado todo, a los alemanes les imponían muchas cosas que ellos no podían cumplirlas, ¿no? Es decir, si no producimos nada, ¿cómo vamos a pagar esa deuda? Es imposible, es impagable. Pero al final no le quedó de otra. ¿Qué más podía hacer Alemania si estaba, pues, si había perdido, ¿no? Y sus aliados ya habían sido, pues, destruidos. Su aliado, que era el Imperio Otomano, ya no existía, se había desaparecido. Y su otro aliado, el Imperio Austrohúngaro, también. Se habían formado nuevos países como Checoslovaquia, como Rumanía y como Yugoslavia. Ya no existían, sus aliados ya no existían de Alemania. Estaba en la total ruina. Finalmente no le quedó de otra a Alemania de firmar el Tratado de Versalles. Ahora, acá hay algo curioso. Esta Asamblea de Versalles era una especie de congreso, era un foro, ¿de acuerdo? En donde se reunían muchos representantes de los países involucrados. Y no solamente de los países, de los países que participaron en la guerra, sino también de los países que diplomáticamente apoyaron a un bando o a otro. Y si ustedes se habrán podido dar cuenta, en los países que firmaron ese tratado, aquí yo le he puesto, aparece Perú, ¿no? ¿Qué hace Perú acá? ¿Qué hace Perú metido en el Tratado de Versalles? Perú en el comienzo de la guerra, se declaró neutral, ¿no? Pero luego, cuando Estados Unidos ingresa a la guerra, Estados Unidos siempre cuando entra una guerra presiona a los países latinoamericanos para que lo apoyen, ¿no? Claro, Estados Unidos es América cuando le conviene, ¿no? Cuando le conviene es América, cuando no, ya no es América, ¿no? Bueno, Estados Unidos a los países de Latinoamérica les dice que participen en la guerra, que se pronuncie, ¿no? No con armas, no con soldados, sino con su participación diplomática. Y Perú, como te he explicado antes, apoya a los países como Estados Unidos y como Inglaterra, ¿no? Vendiéndoles materias primas como algodón para producir uniformes, como acero para producir armas. Entonces Perú es invitado como aliado de Estados Unidos, ¿no? A esta conferencia, a Versalles. ¿Quiénes van a la conferencia de Versalles? El presidente era José Pardo. Y José Pardo envía a Oscar Benavides como consultor este, a esta conferencia. Ahora, acá hay algo muy curioso. El Perú dice, oye, vamos a participar en una conferencia mundial. Todo el mundo nos va a escuchar. Hay que aprovechar para hacer nuestras demandas. En ese momento el Perú, ¿cuál era el problema más importante en el Perú en ese momento? Tacna todavía estaba en manos de Chile. Hablamos del año 1919. Tacna vuelve a la patria en el año 29, o sea, tenemos que esperar 10 años más para que Tacna vuelva a ser peruana. Tacna en ese momento todavía estaba bajo la administración de Chile. Entonces Perú estaba pues muy molesto y muy indignado porque Chile no permitía que se lleve a cabo un plebiscito, ¿no? Para que Tacna vuelva a la patria. Entonces Perú acusaba a Chile de chilenizar Tacna, ¿no? De que Chile estaba ahí en Tacna haciendo campañas para que Tacna sea de Chile y no de Perú.
y Tacna, los tacneños resistieron, ¿no? Y esa es otra historia que ya les voy a contar luego, ¿no? Entonces, Perú dijo, hay que aprovechar este foro para decirles al mundo y denunciar que Tacna se está chilenizando. Y con esa intención fue Benavides y también otro diplomático peruano llamado Tudela para participar en el foro. Pero en el foro no nos dieron bola, no nos hicieron caso. No pudo Perú exponer sus ideas, pero bueno, por lo menos firmó el pacto, ¿no? Perú es uno de los firmantes del Tratado de Versalles. Ya, ¿qué pasó acá? Detalle no menor. ¿Saben cuánto tiempo se demoró Alemania para pagar? Ay,